López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena ya crearon una dictadura narcodelincuente, asesina, corrupta, empobrecedora, y ahora van a crear una guerra con Estados Unidos, o ya crearon también una guerra de declaraciones contra la iglesia, contra los empresarios, contra los periodistas, contra los jueces, contra todo, porque López Obrador es un psicópata, un hombre lleno de odio y destrucción, y cuando daña es feliz, y toda su pandilla de delincuentes malignos de Morena y del PT tienen su enseñanza de Obrador: odiar y destruir, ofender y decir mentiras, negar sus fracasos, que son todo lo que han hecho es puro fracaso, y culpar a otros de sus fracasos. Bueno, pues ¿qué era de esperarse? Un conflicto con Estados Unidos. México, desde los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México perdió parte de su territorio con Estados Unidos, a la fecha, casi 200 años, bueno, casi 150 años, no había tenido conflictos serios con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no había habido ningún presidente, ningún psicópata loco como Obrador dirigiendo, más bien dicho, mal dirigiendo a un país como México, que continúa la otra psicópata, Claudia Sheinbaum. Y van a decir, bueno, pero hay que estar del lado de México. Sí, pero hay que estar del lado de la razón. Vamos a hacer una pequeña descripción de lo que ha sido Estados Unidos, México, y también México y España. La civilización mexica era la de las últimas civilizaciones prehispánicas, era odiada por todos los pueblos que rodeaban a los mexicas, a los aztecas, por los tlaxcaltecas, por los totonacas, por los tepanecas. Y cuando llegaron los españoles a conquistar a México, no fueron los españoles propiamente los que derrotaron a los aztecas, fueron todos los pueblos prehispánicos que había en lo que ahora es México los que derrotaron a los aztecas, porque eran 500 hombres los españoles. Para derrotar a más de 100,000 aztecas era imposible. Fue debido a que los tlaxcaltecas, los totonacos, los tepanecas y muchos más se aliaron a los españoles para derrotar a los aztecas o mexicas. ¿Por qué? Porque los mexicas eran malignos, eran terriblemente destructivos y eran odiados por todos los pueblos de alrededor, porque eran sanguinarios, porque su dios era el dios de la guerra, Huitzilopochtli, el de la oscuridad, Tezcatlipoca, porque sacrificaban a los esclavos, a los guerreros que derrotaban de otras sociedades prehispánicas, y las sacrificaban, les arrancaban el corazón y las aventaban por la pirámide de Huitzilopochtli hasta caer desmembrada en el piso, en una piedra que se llamaba la Coyolxauhqui. Todo eso lo saben. Saben que eran odiados los aztecas. Por eso pudieron los españoles derrotarlos. Ahora dicen que dice López Obrador, el psicópata loco mayor, que España le pide disculpas a México. ¿Por qué le va a pedir disculpas? Si España nos trajo
la religión de Jesucristo. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú eres de los católicos o de cualquier religión cristiana o evangélica? ¿A quién prefieres? ¿Seguir a Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Dios de la paz y del amor, o a Huitzilopochtli, el Dios de la guerra, que así se reflejaba en la sociedad prehispánica azteca, que eran terriblemente guerreros y violentos? Obviamente uno defiende a sus raíces. Bueno, pues qué bueno que los aztecas son de mi pueblo y que hay que reconocer sus valores, sus logros, pero lo que no podemos negar es de que todos los que estaban alrededor de los aztecas los odiaban. Entonces, ¿por qué le va a pedir disculpas España a México? Para empezar, todos los países propiamente que ha habido en la humanidad han sido conquistados por otros, todos. Es raro el país que empezó ahí, solito creció y se desarrolló y nunca recibió una invasión o nunca agredió a otros pueblos. En la antigüedad todas eran conquistas. Europa, como está ahorita, nunca fue así como está España, Portugal, Francia, Italia, no. Era un movimiento continuo de invasiones y conquistas. Y como está ahorita Europa y Estados Unidos y América y África, es lo último porque ha habido conquista tras conquista. Es parte de la humanidad, bien o mal. Entonces, lo que pasó hace 500 años, más de 500 años, con la conquista de España a México, no se puede juzgar con los parámetros de ahora. Ahora hay una ONU, ahora hay una organización mundial, ahora hay organizaciones mundiales que ya pueden hablar con otros parámetros, con otros criterios. En aquellos tiempos no había una ONU, no había una OEA, no había un Fondo Monetario Internacional. Eran otros parámetros, era una humanidad más, bueno, más primitiva, más de luchas, pero de todos. Pero aún así Europa llevaba un avance muy superior a lo que tenía el pueblo azteca, que dicen los mexicanos, los mexicanistas, que estaban más avanzados que Europa, que España. Eso es ridículo. Es ridículo porque ¿cuál era la vestimenta de los aztecas como la vemos? Era taparrabo, guarache, una cosa que se ponían aquí. ¿Cómo era la vestimenta de los españoles? Eran trajes muy complejos. No se puede comparar el taparrabo con las vestimentas de la gente. Es cierto que el tlatoani azteca pues tenía, además de eso, pues tenía una capa y el penacho de Moctezuma, pero la vestimenta del pueblo, de los pueblos prehispánicos, era muy anticuada, muy primitiva a comparación de la vestimenta de Europa en esos tiempos. Vean cualquier representación de las vestimentas de aquellos tiempos. Simplemente las armaduras. O otra cosa, las armas. ¿Cuáles eran las armas de los aztecas o de los mexicas? Era el arco y la flecha, la lanza, el cuchillo. En cambio, España tenía el rifle, ya el arcabuz, como le llaman, el mosquetón, que es muy avanzado a comparación de la lanza y de la flecha. Las construcciones, ¿cómo eran las construcciones en Europa? Esas catedrales están desde el tiempo de que llegaron a España a conquistar a los mexicas. Ya había esas catedrales imponentes. No es lo mismo una pirámide, que es también una gran construcción, pero es bloques encimados. Así se enciman piedras, aunque tengan algunos caminitos hacia adentro, a una construcción de una catedral cristiana, católica, que eran con bóveda,
¿cómo le llaman? Con los, ¿cómo le llaman? Los cristales de colores. Es muy diferente el nivel de construcción, el nivel gótico, el renacentista, de muchos tipos. Es cierto que la pirámide es imponente por el tamaño, pero son bloques encimados. Veamos las esculturas. Vayamos al Museo de Antropología que premió España a México, no por la cultura, pero la premió al Museo de Antropología de Historia de México, Antropología e Historia de México, no por la cultura, sino por el museo que fue creado en un gobierno del PRI, que les quede claro a los morenistas, un museo fantástico de los mejores del mundo, creado por el PRI, y que alberga muchas cosas prehispánicas. Pero veamos cómo eran las figurillas prehispánicas. Eran piedras así medio mal hechas, acuñadas así a golpe. ¿Cómo vamos a comparar eso con la Venus del Milo, con el Zeus de Miguel Ángel, la Piedad de Miguel Ángel Buonarroti? No se puede comparar el nivel de desarrollo que tenía el mundo prehispánico de los aztecas con Europa. Vean la literatura, no solo la literatura, la ciencia. Es cierto que los aztecas tenían aquí un calendario muy preciso. Se les felicita, los felicitamos, era una cosa muy buena, muy avanzada, pero no se puede comparar con el desarrollo de la matemática, de la física, de la química, del álgebra, de todo lo que es Europa. Maquiavelo, ¿cómo se llama? Copérnico, que había hecho una teoría del movimiento de los astros, con aquí tal vez el Popol Vuh maya, que eran novelas de teología mitológica. No es lo mismo la mitología que la ciencia, porque en la mitología no puede decir lo que se imagina, lo que quiere. A la ciencia no puede decir lo que se le pega la gana, tiene que decir la demostración de los hechos. Entonces no hay comparación. Y sin embargo, en 1836, los tratados de Córdoba, España de alguna forma dice que, quiere que haya paz, que reconoce que fue una conquista, pero los muertos que hubo fueron en una guerra. ¿Qué es una guerra? En la guerra hay muertos. No podemos decir que hay una guerra sin muertos, pues es guerra, pero sobre todo por la resistencia de los aztecas, que seguían luchando contra los españoles. Los españoles, que tenían mayor desarrollo tecnológico en lo militar, pues los mataban. Pero España apenas conquistó a la Nueva España, al Imperio Azteca, y luego envió a las misiones de frailes para enseñar a los indígenas la religión de Jesucristo. Dios hecho hombre, Jesucristo. En lugar de tener a los dioses como Huitzilopochtli, todos esos. Y los frailes eran humanitarios con los indígenas. También hubo virreyes humanitarios. Bueno, no quiero alargarme mucho. Entonces es ridículo que se le pida disculpas a España, cuando ya España de alguna forma es una especie de disculpa, pero fue un comentario que hicieron, como diciendo, y nos trajo un gran beneficio la conquista de España, que afortunadamente España ya era cristiana, se había liberado de los moros musulmanes, y no llegó a ser México conquistado por musulmanes, si no sería terrible. Vean cómo viven en los pueblos musulmanes, las mujeres todas tapadas de negro, pues nada más destapado aquí con la burka, las golpean, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden salir a la calle solas, tienen que salir con alguien, no pueden votar, no pueden manejar auto. Son
muy maltratadas las mujeres. También los niños no les enseñan realmente ciencias. El arte en los países musulmanes es como un pecado, una cosa del diablo, ellos lo dicen. El deporte, el arte lo ven muy mal, aunque ya están occidentalizándose un poquito. Bueno, nos conquistó España, gracias a Dios que vino a España. Yo le agradezco a España, no le pido disculpas, le doy el agradecimiento por haber llegado a traernos el mensaje de Cristo, toda la ciencia europea, todo el desarrollo artístico, cultural, científico de Europa, para quitarnos todas las religiones de aquí, pues aztecas. Quetzalcóatl, serpiente emplumada. ¿Qué Dios es una serpiente? Bueno, en la Biblia la serpiente es una representación del diablo, pero Dios es otra cosa. Entonces todo esto indica que fue un gran logro para México que haya venido a España, y pedirle disculpas es ridículo, es maligno, y después de 15 años es anacrónico. Bueno, fuera de sentido, es mente de un psicópata. Hemos tenido una maravillosa relación con España después de la conquista para acá, y Obrador llega a meter el odio como siempre. Bueno, México logró su independencia en 1800, inició su lucha de independencia en 1810 y consumó su independencia de España en 1821. Estados Unidos, el país del norte, también que está al norte de nuestro país, Estados Unidos de América o de Norteamérica, logró su independencia de las colonias, de las 13 colonias lograron su independencia del Imperio Británico, antes que México, en 1770 y tantos, por ahí voy a checar bien el dato. Pero desde que Estados Unidos logró su independencia, el pueblo estadounidense logró muchas cosas. Lo primero que logró es que en Estados Unidos se creó la democracia. ¿Por qué? Porque una vez que el militar George Washington había logrado en la lucha vencer a los ingleses, se independizó Estados Unidos de Inglaterra, le proponía ser el monarca, el rey, y dijo George Washington, no, yo quiero una democracia, una república democrática, y quiero ser elegido por votación. Fue el primero en el mundo que decidió ser elegido por votación de los ciudadanos. Ganó George Washington. Es el padre de la democracia del mundo. Ahí se inició en Estados Unidos la democracia, las repúblicas democráticas federales, porque en España, en Europa, eran monarquías. ¿Qué quiere decir? Que estaban gobernadas por reyes. Y en los reinos no hay democracia. Lo que hace el rey es lo que se le pega la gana y puede tomar decisiones malignas. En cambio, cuando nace la República Federal, la democracia, el mundo mejora. Y con eso el espíritu de Estados Unidos fomenta mucho la libertad, porque hay democracia. ¿Y qué es lo que pasa en Estados Unidos? Se hace un gran desarrollo científico, tecnológico, humanitario, médico, artístico, en todo hay libertades. Y adquieren un modelo que le llamamos liberal o capitalista, pero básicamente liberal. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos desarrolló mucho la libertad. Es el país donde la igualdad de hombres y mujeres es la mayor igualdad. Inclusive hay algunos se quejan de que hasta las mujeres tienen un poquito más de ventajas, pero la igualdad es la misma. Muchas sociedades siguen siendo machistas, misóginas. Estados Unidos no, ahí empezó. También Europa ya es muy igualitaria. Y
en Estados Unidos se desarrolló mucho la ciencia, la tecnología y todo, lo que logró que ya para el año 1800 Estados Unidos empezara a destacar mucho en la producción y la invención de aparatos, de cosas. Y eso lo convirtió en la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Pero fue a través de su desarrollo científico y tecnológico y de las libertades humanas. No quiere decir que no hubiera problemas. Pues, ¿en qué país no hay problemas? Pero eran mínimos y muy diferentes. Ahí Estados Unidos hizo la primera potencia mundial. Bueno, un gran desarrollo, que ya le competía a Europa, porque Europa traía también ese gran desarrollo científico y tecnológico. No así de México para abajo, eran sociedades, aunque ya eran independientes, seguían con mucho atraso en comparación con Europa y Estados Unidos en la ciencia, en la tecnología, pero iban avanzando. Estados Unidos se hace una gran potencia científica y tecnológica. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería mantenerse al margen de esa guerra que era europea propiamente. Pero cometió un error Japón. Le declaró la guerra a Estados Unidos. Y eso hizo que Estados Unidos dijera, ahora sí me meto a la guerra. Y al meterse a la guerra, ya derrotaron a los nazis alemanes, al dictador Hitler alemán, al peor dictador de todos, Benito Mussolini de Italia, a Hirohito de Japón, en una alianza entre Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, básicamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó pues devastada. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Financió, apoyó, envió toda la producción industrial a Europa. Y eso lo enriqueció más. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se fue a ser la máxima potencia económica, política, militar, científica, tecnológica, desde ahí. Pero donde hay libertades. Y en Estados Unidos hay libertad. Pueden llegar musulmanes siempre y cuando las normas civiles de Estados Unidos no las violen, pero ellos pueden tener sus creencias, practicar adentro de su casa o en sus mezquitas, pero hay libertad. Y hay a Estados Unidos, como ya era la potencia económica, científica, tecnológica, empezaron a llegar muchos migrantes de toda Europa, de Inglaterra, de todo, inclusive de China, y también, pues básicamente de muchos latinoamericanos, y entre ellos México. Entre ellos México empezó a enviar a muchos migrantes. Pero antes de esto quiero comentar qué pasó en la relación entre México y Estados Unidos. En el siglo anterior, en 1800, espérenme, en 1800 y tantos, a mediados de 1800, sucede que México tenía una deuda económica grande con Estados Unidos, ¿sí? Tenía una deuda económica grande. Estoy confundiendo los siglos. En 1900 y tantos, en 1800 y tantos, México tenía una deuda económica. Estados Unidos le exigió que México le pagara la deuda económica. En ese tiempo era Antonio López de Santana el presidente. Había otro, estaban él y otros, ¿no? Y Antonio López de Santana pues no le pagó, dijo, pues no le pago porque no tengo dinero. Y ante varias exigencias de que le pagaran la deuda a Estados Unidos, México, entraron en conflicto. Y el ejército más poderoso norteamericano contra el ejército mexicano, pues fueron derrotados. Y Estados Unidos se cobró
la deuda y también extendió territorios. Fue en una guerra, es cierto. Pero eso y todo se inició por una deuda económica que tenía México con Estados Unidos. No fue nada más, te voy a quitar tu territorio, un conflicto debido a una deuda que tenía México con Estados Unidos. Estados Unidos se cobró y hubo guerra y se quedó con territorio, más del que debía, digamos, un poco más de lo que la deuda era. Pero antes Texas ya se había separado de México, que es el estado más grande de todo Estados Unidos y mucho más grande que varios estados juntos de México. Eso pasó. Esos estados que perdió México actualmente son estados muy productivos en la agricultura. California, si fuera un país, estaría entre las más grandes 10 economías del mundo, porque es el granero del mundo, es la producción de alimentos que se produce en todos sus estados que le quitaron a México. Son muy productivos en todos los sentidos. En cambio, la parte de México como Sonora, Chihuahua, Sonora es un desierto. O sea que la producción, el beneficio que le dieron, hablando ya no de países, el beneficio que le dieron a la tierra los estadounidenses es enorme. Mientras que en México sería siendo un desierto, mucho más desierto y más grande porque era enorme. ¿Va a decir eso qué? Entonces, no le robaron, ni siguen siendo de México esos estados que ahora son de Estados Unidos. Pero además, en cada momento es lo que es. ¿Qué quiere decir? Que ahorita esos estados son de Estados Unidos. No son de México, ni pueden decir que se los robaron. Fue una guerra, producto de una deuda que tenía México. Y decir que ese territorio es de México, es absurdo. Como pedirle a España disculpas por la conquista, es absurdo, es anacrónico. Pero los mexicanos siguen diciendo, como el estúpido de Noroña, un psicópata loco, que quiere poner un muro fronterizo, pero en los estados que eran de México y que ahora son de Estados Unidos. Pero ni siquiera eran realmente de México, les voy a decir por qué. Porque, como dije, en todos los países ha habido conquistas, se aumenta el territorio, desaparecen, ¿no? Lo que era el mundo prehispánico le llaman Mesoamérica. Y Mesoamérica llegaba únicamente hasta por ahí, por abajo de Durango. Todos los estados del norte, Sonora y Chihuahua, no pertenecían a las civilizaciones prehispánicas. Por eso se llaman Mesoamérica, las civilizaciones prehispánicas, desde los totonacos, huastecos, tarascos, eran chichimecos, eran como de Guanajuato para abajo y hasta se extendían hasta la mitad de Centroamérica. Entonces México también le reclame, según esta lógica que tienen los idiotizados obradoristas, que le reclame a Guatemala y diga que se los regresen a México. Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, todo eso era de México, pero ya no es. Y decir ahorita que se los van a reclamar es absurdo. Bueno, sin embargo, Estados Unidos, su política, como es un país grande, recibió muchos migrantes, pero tampoco crean que Estados Unidos es un país de puros migrantes, no. La población norteamericana nacida en Estados Unidos es como del 80%, y el otro 20%, el 15% o el 12% son raza negra, porque eran esclavos que venían de África, y hay estados con mucha raza negra como creo que Mississippi, pero la población blanca sigue siendo la gran mayoritaria, y también hay otros migrantes, los latinos. Los mexicanos ocuparán como un 5% de la población de Norteamérica, de Estados Unidos, 5%.
y otro 5% migrantes de Latinoamérica y otro 3-4% de chinos, ¿sí? Pero el 80% es norteamericano, raza blanca, es gente blanca, rubios muchos, altos. Y decir que gracias a México, como dicen muchos mexicanistas, obradoristas, patrioteros ridículos, que Estados Unidos es grande gracias a México, a los trabajadores mexicanos. No, no. Es grande por su desarrollo científico, tecnológico, su sistema político, administrativo, su régimen capitalista, liberal. Por eso es grande. México son trabajadores que vienen y ya van a trabajar a Estados Unidos y ahí les dan trabajo y ayudan. Porque como dicen, sí, muchos americanos no quieren hacer el trabajo que hacen los mexicanos. Pero que no se quejen porque a los mexicanos les pagan muy bien. El sueldo que le dan a un migrante, allá lo que gana por una jornada de trabajo, es como 10 veces más que lo que ganaría aquí en México por esa jornada de trabajo. Por eso se van para allá. Y por eso envían dinero en las remesas. Y yo tengo familiares que, una prima que tiene a su esposo, o tuvo, no sé, ya hace mucho no la veo, migrante que le enviaba dinero de lo que trabajaba allá, acá a México, y hasta se compró mi prima su casa, puso su negocio, cosa que aquí no hubiera logrado porque allí el sueldo es muy alto, porque la vida es muy alta de nivel económico. Bueno, sin embargo México había mantenido, después de esa guerra con Estados Unidos, en la que le quitaron territorio a México, a mediados del año 1800, a la mitad para acá, hasta 2018, México estaba en paz con Estados Unidos, con algunos conflictos, como el caso del chamizal, algunos problemillas, pero había una excelente relación de México con Estados Unidos. Y la prueba es de que Estados Unidos, el PRI hizo con Estados Unidos y con Canadá hicieron un tratado de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue excelente para México. Fue el mayor acto económico que ha tenido México en toda su historia, fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Canadá, Estados Unidos y México, donde las reglas le permitieron a México un gran desarrollo económico. Eso se lo debemos agradecer al PRI, a Carlos Salinas de Gortari, que tanto critica. Y México venía mejorando, beneficiándose con el apoyo de Estados Unidos, y porque México, el 80% de lo que exporta es a Estados Unidos. O sea, los migrantes allá pues reciben mucho beneficio de trabajar allá para las remesas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ayuda mucho a México porque el 80% de lo que produce lo exporta a Estados Unidos. Era sin aranceles, sin ningún problema, y eso beneficiaba mucho a México. Han de decir, bueno, también Estados Unidos, claro que también Estados Unidos, pero el beneficio para México era pues más del 50%, pero Estados Unidos no es ni el 5% de beneficio en comparación con su economía. Pero es un beneficio de un 5 o 10%, para México es más del 50%. ¿Qué quiere decir? Que en un problema económico donde se pierda esa relación, el perjudicado es México, con un daño de más del 50% de su economía, y de Estados Unidos un 5%, máximo 10%. ¿Qué quiere decir? Que a Estados Unidos le debemos agradecer que acepte migrantes y que le trabajen para que envíen remesas a México. Le debemos agradecer que tenemos un tratado de libre comercio con ellos que nos beneficia mucho económicamente. Y le debemos agradecer que casi todos los aparatos del mundo moderno, la computadora, la fotografía, el automóvil, el avión,
casi todo, en este mundo moderno, casi todo, el 80% se inventó, todo lo que usamos, en Estados Unidos, o en la pieza completa o parte de la pieza. Casi todo lo que usamos es de invento norteamericano. El elevador, el fonógrafo, el estéreo, el foco, la luz, todo un gran beneficio porque Estados Unidos se dedicó a desarrollarse científica y tecnológicamente. Permítanme. Científica y tecnológicamente. Y su imperialismo, porque hay un imperialismo norteamericano, es científico y económico, no es militar. Es el primer imperio mundial. Bueno, el segundo, primero fue Inglaterra, pero es básicamente el primer imperio mundial que no es imperio por la fuerza, por la guerra ni por la violencia, sino es un imperialismo económico, tecnológico y científico, y también ideológico, porque el 90% de las películas que se ven en todo el mundo son hechas en Estados Unidos, con el famoso Hollywood, Broadway. La música moderna es básicamente norteamericana e inglesa, y muchas cosas son de origen norteamericano. Va a decir que, ay, que cómo lo admiras, vete para Estados Unidos. No, hay que reconocer las cosas como son. Muchos dicen que Estados Unidos es de lo peor. Pues no es de lo peor, es el mejor país, y les voy a decir por qué. En todas las áreas de la ocupación humana, o en casi todas, Estados Unidos es el número uno. En deporte, es el más exitoso en el deporte. La mayor cantidad de medallas olímpicas son de estadounidenses. Y sus deportes como el Super Bowl, que ven en todo el mundo, bueno, en la agricultura es el mayor productor de alimentos de Estados Unidos. En la tecnología, casi todo lo que usamos lo inventaron en Estados Unidos. En la política es la mejor política del mundo. Dice, ay no, cómo tuvo problemas Donald Trump en el gobierno, en la elección anterior. Sí, es un incidente, pero la democracia norteamericana es la mejor. Es el único caso donde hubo una protesta, porque los demás presidentes que han perdido lo han aceptado. Y acá realmente Donald Trump sí tenía razón para quejarse, porque antes de que terminar, en Estados Unidos, antes de que terminen las campañas presidenciales, ya inicia la votación como 2 meses antes. Y en el momento en que estaba ya la gente votando, pues todavía la imagen de Trump estaba dañada por lo que decía Biden de él. Y ya cuando votaron, quedaron casi empatados, pero esos votos que se emitieron antes de que terminaran las campañas fueron las que le dieron el triunfo a Joe Biden. Es el deporte con mayor desarrollo científico. La mayor cantidad de premios Nobel en ciencias son de estadounidenses. Es el mayor en el desarrollo de la medicina. La mayor cantidad de premios Nobel en medicina son estadounidenses. Es el país de la mayor libertad religiosa, aunque no crean. En Estados Unidos hay yogis, hay musulmanes, hay católicos, hay protestantes, hay de todas las religiones. La mayoritaria es cristiana, bueno, de Cristo. El 80% del pueblo norteamericano es cristiano, en sus diferentes formas. La mitad del pueblo cristiano es católica y la otra mitad es evangélica. Pero allá hay muchos gurús y que llegan y van y vienen. Bueno, entonces, regresando, Estados Unidos con México ha tenido una buena relación. Todos los presidentes anteriores a Obrador han tenido una magnífica relación con Estados Unidos. Algunas fricciones por ahí. Pero desde que llegó Obrador es un hombre que odia a todos. Nada más al único que no se odia es a él mismo. Odia a todos. Es un asesino porque mató a su hermano. Es un enfermo mental que nada más quiere hacer odio y conflicto. Obrador en el conflicto tiene éxito porque sabe pelearse, sabe hacer daño. Bueno, entonces
Actualmente Estados Unidos tiene un conflicto con México porque están provocando a Estados Unidos. Y Donald Trump dice, no tenemos por qué hacerle favores a todo el mundo, les vamos a subir los aranceles. Pero están protegido México de los aranceles por el Tratado de Libre Comercio que hizo el PRI con Estados Unidos y Canadá. Pero ahorita el odio que tiene Obrador por Estados Unidos, que siempre decía que los presidentes anteriores eran vendepatrias, cosa que es absurda, ahorita están en ese problema de que Claudia Sheinbaum, con su idea ridícula como la de la soberanía, de odiar a Estados Unidos, que las empresas saqueadoras norteamericanas, está tensando la relación. Y porque Estados Unidos no quiere que haya tantos narcotraficantes que le están llevando la droga a Estados Unidos, y por haberle creado una mayor crisis migratoria a Estados Unidos, México, porque cuando López Obrador llegó a la presidencia, les abrió las puertas a todos los centroamericanos para que pasaran por México, y le creó la mayor crisis migratoria a Estados Unidos, que siempre ha querido Estados Unidos detener la migración exagerada, y Obrador le abrió las puertas. Obrador con Trump habló tantito y que le lavó el coco a Obrador, y Trump se la creyó que le iba a detener la migración. Pero apenas se fue Trump y volvió a crear la crisis migratoria. Estos Estados Unidos está en plan exigente. Y Claudia Sheinbaum, con su mentalidad psicópata, esquizofrénica, conflictiva con Obrador, va a meter a México en problemas. Y qué bueno que Estados Unidos ya quiere que las cabezas de los narcopolíticos, porque esos son los que están creando un gran problema en Estados Unidos, y entre ellos el primer narcopolítico, el mayor, el peor aliado de los delincuentes, es López Obrador. Además es un dictador de mentalidad socialista, comunista, que a Estados Unidos no le conviene. Por eso Estados Unidos puede cancelar el Tratado de Libre Comercio con México, por las ideas comunistas, por la reforma al Poder Judicial que desaparece las leyes, y a Estados Unidos no les conviene en un Tratado de Libre Comercio. Entonces, a ver qué pasa. La maldad, la mentalidad psicópata, asesina, delincuente, conflictiva de Obrador y Claudia Sheinbaum y Morena están metiendo en problemas a México. Y la dictadura comunista que puso Obrador, a Estados Unidos no le conviene. Y Estados Unidos puede cancelar el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, y México se friega, porque ya desde que llegó Obrador la economía empezó a estar peor. Y todos los índices en México empeoraron desde que llegó Obrador, pero van en caída. Pero el golpe fatal fue imponer la reforma judicial, que eso ya es lo que va a llevar a México al desastre.